Hola a todos, hoy les vamos a explicar las funciones lógicas en Excel, cuáles son, para qué funcionan y les vamos a proporcionar distintos ejemplos para que se entiendan mejor. En total son 5 funciones las que forman parte de las funciones lógicas en Excel. La primera es si o if en inglés. Esta comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadera y otro valor si se evalúa como falsa. Es decir, que el camino a seguir dependerá de una condición o criterio que debe de ser definida claramente. La segunda función es si compuesta o nested if, que comprueba si se cumplen distintas condiciones a la vez, devolviendo un valor si se evalúa como verdadera y otro valor si se evalúa como falsa. Las otras 3 funciones sirven para complementar el uso de la función si o if, permitiendo crear diferentes condiciones que involucran diferentes criterios. La primera función complementaria es o u or. Sirve para comprobar si alguno de los argumentos es verdadero y devuelve verdadero o falso. El otro ejemplo es que devuelve falso si todos los argumentos son falsos. La otra función es y o and, que comprueba si todos los argumentos son verdaderos y devuelve verdadero o falso. Devuelve falso si alguno de los argumentos es falso. La última función es no o not, que cambia verdadero por falso y falso por verdadero, es decir, intercambia los resultados obtenidos. La función if o si nos permite definir diferentes procesos a seguir por colocar valores en una celda, y esto dependerá de una condición o criterio. La condición es una expresión lógica formada por valores de cualquier tipo, ya sean numéricos o no numéricos, y operadores racionales. El valor, si es verdadero, significa que un cierto valor se devolverá, es decir, aparecerá en la celda en caso de que el resultado de esta prueba lógica resulte ser verdadero. El valor, si es falso, significa que otro cierto valor se pondrá, es decir, aparecerá en la celda si el resultado de la evaluación es falso. La prueba lógica puede ser una expresión que utilice como resultado verdadero o falso, o bien pueden ser cadenas de texto, números, referencias a otra celda o inclusive otra función de Excel que se ejecutará de acuerdo al resultado de esta prueba realizada. Aquí les traemos un ejemplo de cómo se usa la función if, que sirve para comprobar si se cumple o no una cierta condición, y ya depende del caso, si sí o si no, arroja un valor específico. Aquí usaremos las variables de sueldo y de bonus. Por ejemplo, seleccionamos esta celda de obtienen el bonus y le picamos agregar fórmula. Aquí lo que queremos comparar es si el sueldo de un maestro es menor que el sueldo promedio, va a arrojar la palabra verdadero si cumple con esta condición, y si no la cumple va a arrojar la palabra falso. Pero para poner correctamente esta fórmula vamos a agregar los signos de pesos en la celda que es del sueldo promedio, que es 11.595, ya que si agregamos estos símbolos, esto indica que esa celda va a ser igual para todos los maestros que usemos de comparación. Miren, le damos OK y ya nos arroja la palabra verdadero. Pero para hacerlo más rápido y haciendo la comparación de todos los maestros, arrojamos esa celda hasta el último maestro y ya muestra los resultados. Por ejemplo, el maestro Javier tiene un sueldo de 13.890, que podemos ver es mayor al sueldo promedio, que es 11.595, por lo que arrojó usando la fórmula la palabra falso. Y aquí con el maestro John su sueldo es de 10.200, que es notablemente menor que el sueldo promedio, por lo tanto sí obtendrá el bonus. Arrastrando, lo que hicimos para arrastrar la
celda hacia abajo hace más fácil el procedimiento, es decir, te facilita hacer una fórmula para todas las celdas que vayas a utilizar. Después de haber visto si cada maestro obtendrá su bonus, tenemos que sacar la cantidad correspondiente. Ahora, en esta columna de bonus le picamos a la primera celda. Le ponemos agregar fórmula usando OK y nos manda a esta pestaña. Aquí tenemos que hacer la misma comparación del sueldo con el promedio, que seleccionamos la celda del sueldo y otra vez tenemos que agregar signos de pesos para que esa celda sea la misma para todas las comparaciones que vamos a hacer. Ahora, la celda del sueldo promedio es la C5. C5 y ahora tenemos que poner qué palabra o variable aparecerá si esta comparación es verdadera. Si es verdadera, obtendrá un bonus del 10% y si es falsa, obtendrá un bonus del 2%. Ahora seleccionamos la misma celda del sueldo y hacemos la multiplicación por .10, que corresponde al 10%. Después, otra vez seleccionamos la misma celda del sueldo, pero con .02, que corresponde al 2%. Le picamos OK y aparece que su sueldo es, aparte del 10.200, obtendrá un bonus de 1.020. Hacemos lo mismo de arrastrar esa celda hasta abajo y más rápidamente obtenemos la cantidad que corresponde de cada maestro con su bonus. En este caso, el sueldo del maestro Javier era de 13.890, por lo que, arrojando después la palabra falso, su bonus corresponde al 2%, que es 277. Aquí, con el maestro John, como si obtiene un bonus mayor porque su sueldo es menor al sueldo promedio, la cantidad que corresponde al 10% es 1.020. Después de haber obtenido la cantidad correspondiente al bonus de cada maestro, tenemos que sacar cuál va a ser su saldo final, por lo que nada más agregamos la fórmula de suma, que ponemos la fórmula de suma y nada más seleccionamos la celda del sueldo y el bonus corresponde. Su nuevo sueldo va a ser de 11.220 y ahora vamos a hacer lo mismo de arrastrar la celda y ya obtiene la suma final, que corresponde al sueldo del maestro más la cantidad que corresponde a su bonus. Como ya se explicó en el punto anterior, la función if involucra la definición de una condición que determina el camino a seguir para evaluar el resultado para una celda. Existen algunas aplicaciones en los negocios donde se requiere seguir una determinada acción o camino, dependiendo de varias condiciones. Una manera de lograr esto es diseñar una aplicación de la función if que incluya otra función if, es decir, compara distintas condiciones. Aquí les traemos este ejemplo para que se entienda mejor cómo se usa la función if compuesta, que sirve para comprobar si se cumplen con distintas condiciones a la vez, por lo que agregamos otra variable del desempeño. Para obtener la cantidad correspondiente al bonus de cada maestro, seleccionamos la primera celda, agregar fórmula y otra vez tenemos que hacer la comparación del sueldo promedio y del sueldo de cada maestro. Seleccionamos la celda que corresponde al sueldo del maestro con el signo de menos y otra vez ponemos los signos de pesos con la celda del sueldo promedio. Después, ¿qué va a pasar si esto resulta cierto? Se le va a dar un bonus del 20%, es decir, si el sueldo resulta ser menor que el sueldo promedio, se le va a dar el 20% extra. Pero si es falso,
Es decir, si el sueldo es mayor al sueldo promedio, se le va a dar un bonus dependiendo de la comparación con su desempeño. Agregando la función if, que sirve para hacer la comparación, ahora se selecciona la celda del desempeño de cada maestro, que en este caso es G6. G6, seleccionamos la celda y luego hacemos la comparación del menos y luego seleccionamos la celda del desempeño promedio, que es C8. Ya después de poner estos resultados, tenemos que poner qué va a pasar si esto resulta cierto o falso. Si esto resulta ser cierto, es decir, si el desempeño es menor o igual al desempeño promedio, se le va a dar un bonus del 10%, pero si no, se le va a dar un bonus menor, que va a ser del 2%. Después de poner estos valores en esta celda, se le va a picar OK y te va a arrojar inmediatamente el resultado del bonus correspondiente. Vamos a hacer lo mismo de arrastrar la celda hasta el último maestro para ver más rápidamente qué bonus va a corresponder a cada maestro. Por ejemplo, aquí en el maestro Javier tenemos que su bonus es de 278 porque su sueldo, que es de 13.890, es notablemente mayor al sueldo promedio, por lo que no va a obtener el bonus del 20%. Como su desempeño es de 4, obtuvo el bonus del 10%. Aquí, en la maestra Paula, su sueldo es de 13.200, que también es mayor al sueldo promedio. Pero aquí su desempeño es del 3%, por lo que, como su desempeño es menor al desempeño promedio, nada más se le pudo otorgar el bonus del 2%. Y ya después de obtener el bonus que le corresponde a cada maestro, tenemos que sacar su nuevo saldo, es decir, el saldo final, por lo que tenemos que sumar la cantidad del bonus y del sueldo. Aquí agregamos la función de suma, que es agregando el signo de igual, sum, y seleccionamos la celda del sueldo y del bonus. Y nos va a lanzar la cantidad final. Otra vez arrastramos esa celda hasta el último maestro, nos va a dar la suma final. Para que quede un poquito más claro cómo se usa la condición extra del if compuesto, hicimos este diagrama, tomando en cuenta las variables del desempeño, del sueldo y del sueldo promedio. Aquí, si el sueldo del maestro era menor que el sueldo promedio, directamente le daba un bonus del 20%. Pero si el sueldo era mayor que el sueldo promedio, tomaba en cuenta la condición del desempeño. Si el desempeño era menor que 4, se le daba un bonus menor, que correspondía al 2%. Pero si el desempeño era mayor al 4%, se le daba un bonus del 10%. La función OR permite la unión de varias condiciones, mismas que serán evaluadas para obtener finalmente un resultado lógico, ya sea true, false o verdadero o falso. El resultado de esta función OR será verdadero si al menos una de las condiciones es verdadera. En caso de que todas las condiciones sean falso, el resultado final también será falso. El formato a seguir para utilizar esta función es igual, OR, paréntesis y señalando las condiciones. Es conveniente que esta función sea la condición misma de la función if anteriormente usada. Como ya mencionamos anteriormente, la función OR permite la unión de varias condiciones, mismas que serán evaluadas para obtener finalmente un resultado. En caso de que al menos una de las condiciones sea verdadera, el resultado será verdadero. Pero si todas las condiciones son falsas, pues el resultado final también lo será. Para observar la aplicación de esta función,
vamos a considerar que se desea dar un cheque a los maestros que tengan 2 o más hijos o que tengan un sueldo inferior a los 10,000 pesos. Dicho cheque será de una cantidad fija de 2,500 pesos por cada hijo. De lo contrario, no se recibirá ningún cheque. Se debe primeramente agregar una columna con la palabra cheque para indicar si se dará o no este cheque. Luego se agregará la fórmula. Le damos clic a la celda agregar fórmula, la de if, ok, y se nos abre esta pestaña, por lo que ya está incluida la función if, pero ahora debemos de colocar la función or. Le ponemos or, abrimos el paréntesis y una de las condiciones es si tiene 2 o más hijos cada maestro. Seleccionamos la celda que viene la de hijos, luego ponemos si la cantidad es mayor o igual a 2. Luego escribimos la otra condición, que si su sueldo es inferior a los 10,000 pesos. Seleccionamos la celda del sueldo, luego si es menor a los 10,000 pesos. Cerramos paréntesis. Luego vamos a poner qué cantidad o qué valor va a aparecer si esta condición es verdadera. Y se le dará un cheque por 2,500 pesos en cada hijo. Seleccionamos la celda que viene con la cantidad de los hijos, luego por 2,500 pesos. Pero si esta condición es falsa, pues no se le dará ningún cheque. Le damos OK. Va a aparecer que al maestro John se le dará un cheque por 7,500 pesos. Para hacer más rápida la calculación, vamos a arrastrar la primera celda hasta el último maestro. Y ya nos aparece la cantidad del cheque que se le dará a cada maestro. Y como podemos observar, aquí al maestro Sebastián no se le dará ningún cheque, porque no cumple la primera condición, que es de tener 2 o más hijos. Para que esto se le dé un cheque, debe de cumplir con la primera condición, para que pueda ser considerado. Pero con el maestro Sebastián no cumple con la primera condición, pues no se le dará ningún cheque. La función AND permite evaluar varias expresiones lógicas y saber si todas ellas son verdaderas. Será suficiente con que cualquiera de las expresiones sea falsa para que el resultado de la función también sea falso. Solamente regresará el valor verdadero si todas las expresiones lógicas que fueron evaluadas son verdaderas. Y bastará con que una sola expresión sea falsa para que la función automáticamente tenga un resultado falso. Ahora les traemos este ejemplo de cómo se usa la función AND. AND sirve como complemento de la función if compuesta, por lo que toma en cuenta distintas condiciones. Si se desea dar el cheque a los maestros, tiene que cumplir con varias condiciones. Una es de si tiene 2 o más hijos. Otra, que cuenta con un bonus menor a los 1,500 pesos. Y la última, si cuenta con un desempeño de 5 o 4. Dadas las condiciones anteriores, el cheque sería de 3,500 pesos por cada hijo. De lo contrario, se recibirá un cheque de consolación de 1,000 pesos. Para calcular si se recibe un cheque o no, se le va a picar a esta primer celda, agregar fórmula, if, ok, y te va a aparecer esta pestaña. Ahora debes de agregar el resto de la fórmula. Pones AND y enseguida debes de poner todas las condiciones con las que debe de cumplir el maestro. La primera es de si tiene 2 o más hijos, por lo que seleccionamos la celda de los hijos de cada maestro. Luego, la condición de si es 2 o más hijos. 2 o más hijos. La segunda condición es de si cuenta con un bonus menor a los 1,500 pesos. Seleccionamos el bonus si es menor a 1,500. Y la última condición es de si tiene un desempeño entre 5 o 4. Seleccionamos el desempeño, luego si es mayor o menor a 4. Ahora debemos de poner el resultado
es decir, ¿qué va a pasar si cumple con todas estas condiciones? Si cumple con todas estas condiciones, se le dará un cheque de 3.500 pesos por cada hijo. Así que seleccionamos la celda de la cantidad de los hijos, luego por 3.500. Si es falso, se le dará un cheque de consolación de 1.000 pesos. Le damos clic OK y te va a aparecer que el cheque del maestro John será de apenas 1.000 pesos. Seleccionamos esta pestaña y arrastramos a la última maestra, que es la maestra Julia, para que aparezca directamente de manera muy rápida si la cantidad de cheque corresponde a al cumplimiento de todas las condiciones. El primer maestro, que fue el maestro John, cumple con la primera condición de tener 2 o más hijos. Cuenta con un desempeño de 5 o 4, pero no cumple con la condición de tener un bonus menor a los 1.500 pesos, por lo que nada más se le dará un cheque de consolación de 1.000 pesos. Aquí el maestro Javier cuenta con todas las condiciones, tiene 2 hijos, tiene un desempeño de 4 y cuenta con un bonus menor a los 1.500 pesos. Su cheque resultó ser de 7.000 pesos porque tiene 2 hijos y se le dará 3.500 pesos por cada hijo que tenga. La función NOT permite hacer una negación del argumento que se haya ingresado, es decir, invierte su valor lógico para dar como resultado verdadero o falso según sea el caso. Si el argumento es verdadero, al aplicar la función NOT, el resultado será falso, es decir, viceversa. Y si el argumento es falso, al aplicar la misma función de NOT, el resultado será verdadero. Ahora por último, les vamos a mostrar un ejemplo similar, pero ahora usando la función de negación NOT. En este caso, vamos a suponer que se desea dar una ayuda educacional extra a los maestros, pero se tiene que ignorar a los maestros que cuenten con un grado de doctorado. Esta ayuda sería de un 20% del sueldo. Entonces, para empezar, vamos a agregar una columna extra que diga ayuda educacional. Le vamos a dar clic a la primera celda, agregar función, seleccionamos if, OK, y nos va a aparecer esta pestaña. A continuación, vamos a comenzar por poner la función de negación NOT. Vamos a abrir el paréntesis y vamos a seleccionar la celda que venga el grado que se debe de comparar. Como ahora se tiene que comparar palabras, se tiene que poner el signo de igual y la palabra doctorado en comillas. Se cierran comillas y se cierra el paréntesis. Esta es la condición. Ahora, si esta es verdadera, se le va a otorgar una ayuda del 20% sobre el sueldo. Entonces se selecciona la celda donde venga el nuevo sueldo por punto 20, que es el 20%. Pero si esta condición es falsa, no se le va a otorgar ninguna ayuda. Le damos OK y aparece que la ayuda educacional del maestro John es 2.448. Ahora, para hacer este proceso más rápido, vamos a arrastrar esta celda hasta la maestra Julia, que es la última maestra. Después de esto, podemos observar los distintos niveles de ayuda educacional que se le va a dar a los maestros. Aquí el maestro John cuenta con una maestría, es decir, cumple con la primera condición de no tener doctorado. Entonces, se le va a dar la ayuda del 20% sobre su sueldo, que es 12.240 por punto 20 y es 2.448. Aquí al maestro Javier cuenta con un doctorado, por lo que no se le va a otorgar ninguna ayuda educacional. Aquí a la maestra Paula, ella cuenta con una maestría, por lo que sí cumple esa condición de no tener doctorado. Y el 20% de su sueldo, que es 13.464, es 2.692.
Es así como podemos obtener cómo se usa la función de negación not, que en este ejemplo fue ver que si no dice doctorado, entonces sí se le va a otorgar la ayuda del 20% del sueldo de cada maestro.